bueno, lo logramos resolver. Decía pues que les extiendo un cordial saludo de bienvenidas a todas las personas que se han conectado a esta sesión de Zoom, asimismo a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, concretamente a través de la página de Facebook de Latin Juris. Quiero extenderles un cordial saludo de bienvenida a esta primera jornada del Diplomado Internacional en Derechos Humanos. En esta ocasión tendremos la participación de 3 profesoras a nivel latinoamericano. Se trata, en primer lugar, de la doctora Pamela Aguirre. Posteriormente intervendrá la doctora Alejandra Cárdenas y finalmente la doctora Jimena Rodríguez. Para efectos de que ustedes pudieran conocer a nuestra primera invitada, la doctora Pamela Aguirre es doctora en Derecho, PhD por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Tiene un máster en Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la American University, además un máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. También es abogada por la Universidad de la SUAY, con el mérito de mejor egresada en el año 2007, y también ha trabajado como perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, por ese pequeño inconveniente que tuvimos con el tiempo, no quisiera perder más este tiempo de la jornada y pues quiero cederle inmediatamente la palabra a la doctora Pamela Aguirre para que nos acompañe con su ponencia. Recordarles nada más a las personas que nos acompañan a través de esta sesión de Zoom que pueden formular sus preguntas levantando la mano, y en el caso de que no tengamos preguntas de las personas que nos acompañan en Zoom, atenderemos las preguntas que se den en las redes sociales. ¿Ok? Muchísimas gracias, estimada doctora Pamela, bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Antes de empezar, quiero agradecer al colega, al amigo Damián Armijos por haber emprendido esta carrera maratónica. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, gracias, que escuché un eco. Bueno, decía que no quiero empezar sin antes, pues, agradecer a Damián por esta cordial invitación y además felicitar públicamente por esta carrera maratónica que ha tenido todos estos años con Latin Juris, con este proceso de capacitación que es maravilloso. Pues bueno, con eso comentarles de qué va mi exposición el día de hoy. No sé si me permiten compartir pantalla, por favor. El día de hoy yo voy a compartir con ustedes uno de los deberes más importantes que se dan a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y es este deber de adoptar normas a nivel interno que den cuenta de estas obligaciones nacionales. Déjenme comparto esto. Perfecto. El deber entonces, como les decía, el deber de adoptar disposiciones en el derecho interno como una obligación que deviene del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para eso, pues esta exposición la he dividido en básicamente 4 puntos: la base jurídica, la evolución del artículo 2 en la que se contiene esta obligación de adoptar disposiciones del derecho interno, cómo evolucionó, lo que devino en el famoso control de convencionalidad y finalmente las reflexiones finales. Es importante señalar que pues en este diplomado ustedes van a analizar los 2 sistemas de protección de los derechos humanos, me imagino, el sistema universal y el sistema interamericano de derechos humanos. El deber de adoptar disposiciones internas nace en el caso del sistema interamericano a partir de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y existe pues como ustedes saben, 2 órganos en el sistema interamericano: la Comisión y la Corte Interamericana. Yo no voy a adentrarme en los temas de historia, para eso las contertulias seguro lo harán de una manera magnífica, pero sí es importante señalar
que esta disposición de adoptar normas internas surge justamente de una dinámica muy particular que tiene que ver con el sistema interamericano y en específico con las decisiones de la Corte y cómo las decisiones de la Corte han generado una estructura que pues actualmente se conoce como el Jus Commune Interamericano. Además, también es importante señalar que nosotros nos encontramos en distintos niveles de protección en el sistema interamericano. ¿Y por qué distintos niveles de protección? Pues porque, como ustedes saben, el sistema interamericano se encuentra al amparo de la Organización de Estados Americanos y aquí, pues, los estados han interactuado de distinta manera en distintos niveles con la protección de los derechos. Me explico. La Declaración de los Derechos Humanos la Declaración de los Derechos Humanos Interamericana de Bogotá de 1948, pues se dicta al amparo de esta Organización de Estados Americanos, lo cual significa que de alguna manera tiene un efecto dentro de estos 35 estados que pertenecen a la OEA. Por eso es que la Comisión Interamericana conoce de algunos casos que se encuentran en la Comisión al amparo de la inobservancia de los artículos de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Por otro lado, tenemos aquellos estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, pero que no han ratificado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Esto quiere decir que se encuentran obligados a las normas contenidas de la Convención Americana, pero que no han aceptado ser enjuiciados ante la Corte Interamericana ni que se declare responsables a nivel internacional. Y finalmente, los 20 estados que han ratificado la Convención Americana y además han ratificado la competencia contenciosa de la Corte. Es decir, los estados, para poder ser enjuiciados ante el sistema interamericano, necesariamente tienen que haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte. ¿Cuál es el marco normativo? Pues el marco normativo base es la Convención Americana. La Declaración Americana se ha convertido en un instrumento muy poderoso e interesante. Con el tiempo se ha dado una fuerza importante sobre los efectos de este documento, no necesariamente vinculante, pero sí un efecto importante, interesante sobre los efectos vinculantes. Y finalmente, pues tenemos todos los tratados que se han firmado al amparo de este sistema. Tenemos la Convención Belén du Pará para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, tenemos la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Americana para abolir la pena de muerte, es decir, una serie de instrumentos. ¿Y por qué hago referencia a estos instrumentos? Hago referencia a estos instrumentos porque todos estos instrumentos forman parte del sistema interamericano. Y esa obligación, y esto es un punto muy importante, esa obligación de los estados de adoptar disposiciones a nivel interno cubre a todos estos tratados. Y esto tiene que ser leído en clave de mayor protección de los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque algunos podrían pensar que como la obligación de adoptar disposiciones internas se encuentra en la Convención Americana, pues solo ampara a las obligaciones contenidas de la Convención Americana, cuando esto no es así. La obligación de adoptar disposiciones en derecho interno es de la Convención ciertamente, pero también de los otros tratados internacionales sobre protección de derechos humanos en el sistema interamericano. Ahora, cuando nace esta convención, pues, como les decía, tenemos el artículo 1, que es un artículo que podríamos decir un artículo tipo, es decir, establece las obligaciones que nosotros podríamos encontrar en todo tratado internacional de derechos humanos, la obligación de respeto y garantía. Esto ustedes la van a encontrar en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo van a encontrar en la misma CEDAW, en una serie de tratados internacionales. No obstante de aquello, pues en el artículo 2 se incorpora esta disposición o esta obligación de que si los estados no han incorporado las obligaciones, tienen ese deber de hacer.
Alguien podría decir que esta obligación de incorporar las disposiciones en derecho interno está relacionada con esa obligación de garantía, es decir, que el Estado tiene una obligación de hacer. Pero el hecho de que haya sido explicitada en la Convención Americana significa un fuerte compromiso de los estados, y sobre todo esto se puede colegir cuando uno lee las actas de los debates, cuando los estados, los plenipotenciarios, negociaron la Convención Americana, esa férrea obligación de los estados de incorporar estos estándares mínimos en cada uno de sus estados. Piensen que para la década de los 60, 70, pues América Latina estaba bastante convulsionada y lo que se pretendía era paz. Con esa base se incorpora esta obligación, que es una obligación como nosotros podríamos denominarla, es un mandato de optimización. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los estados, con el paso del tiempo, poco a poco van a ir alcanzando los mejores estándares de protección de los derechos y que es una obligación continua que no finaliza con la ejecución de una acción, sino que tiene una serie de implicaciones para los estados a nivel interno. Además, dicho sea de paso, es importante tener presente que esta obligación de incorporar disposiciones a nivel interno desde el sistema interamericano no solo se entiende desde la lógica de incorporar normas, leyes para nosotros, sino una obligación de hacer en la medida en la que se vea traducido un efecto en el ordenamiento jurídico. Esto quiere decir que no importa que sea una ley, no importa que sea una política pública, sino que lo que importa es el resultado. Deber de adoptar obligaciones que hacen eficaces los derechos humanos. Y finalmente, pues tenemos una doble dimensionalidad porque cada una de las constituciones latinoamericanas sí que han incorporado textos específicos en las constituciones en las que básicamente se ha señalado que todos esos tratados internacionales se encuentran incorporados al derecho interno. Es decir, nosotros automáticamente hemos incorporado esas obligaciones a nivel internacional en nuestro ordenamiento jurídico, lo cual también genera una protección reforzada. ¿Y cómo evoluciona el artículo 2? Pues el artículo 2 en esta interpretación originalista nos hace pensar justamente que estos estados en esta década de los 60, 70, 80, que estaban bastante convulsionados socialmente, buscan poco a poco ir implementando estándares de protección de los derechos, buscan poco a poco ir incorporando el concepto de democracia y derechos humanos, y pues que en la medida de sus posibilidades, iban a ir receptando estos estándares. No obstante aquello, en la década de los 90, pues empieza a generarse y a desarrollarse un criterio en el que los jueces de la Corte Interamericana empiezan progresivamente a incorporar un análisis sobre normas internas, sobre normas de cada uno de los estados y sobre actuaciones que debieron tener los funcionarios públicos respecto a este tipo de violaciones. Pensemos, por ejemplo, en el caso Suárez Rosero versus Ecuador, en el voto razonado del juez Cancao Trinidad, se hace referencia a que las normas del Código Penal, que fueron las que generaron las violaciones en el caso concreto, debían ser declaradas inconvencionales, eran contrarios de la convención desde su propio nacimiento. ¿Por qué? Porque hacían un discrimen en los encausados, en los procesados. Con base en eso, empiezan los jueces a reflexionar en votos concurrentes, en votos razonados, que el artículo 2 impone una obligación más allá de la Corte Interamericana. Una obligación más allá de la Corte Interamericana. Y estas son palabras poderosas. ¿Por qué? Porque los estados ya tienen que empoderarse de los tratados internacionales, los funcionarios públicos tienen ese deber de empoderarse de los tratados internacionales. Tanto es así, por ejemplo, que en los votos razonados del juez García, se hace referencia, Sergio García, se hace referencia a que los jueces tienen que realizar un control de convencionalidad, al igual que realizan un control de constitucionalidad.
y empieza a ponerle nombre a este cotejamiento que se hace entre la obligación de un juez verificar la constitucionalidad, la compatibilidad de normas internas, de actuaciones internas con la Constitución, y ese deber que empieza a surgir y que empieza a ser muy evidente en estas decisiones respecto a la obligación que tienen de cotejar, verificar que no solo se cumpla con el derecho interno, sino también con las obligaciones internacionales. Y esto pues empieza a perfeccionarse en el caso de la última tentación de Cristo en el 2011, perdón, en el 2001. La Corte Interamericana por primera vez señala la incompatibilidad de la Constitución de uno de los estados con las obligaciones de la Convención Americana, en específico con el artículo 13, que establece una prohibición de censura previa, y la Constitución chilena, pues, de ese entonces establecía claramente una norma constitucional que avalaba esta censura. La Corte reflexiona y señala que el momento en el que existe esta incompatibilidad, pues lo que tiene que primar, más allá de las jerarquías, pues este no es un tema que es abordado por las decisiones de la Corte, es aquel estándar que protege de mejor manera la libertad de expresión, y pues esto claramente se devenía del artículo 13 frente al artículo constitucional. Y en el caso de Barrios Altos ocurre un análisis bastante interesante, y la Corte también por primera vez hace referencia a que una norma general y abstracta era contraria a la convención. El caso Barrios Altos, y me voy a detener un poco en esto para que se pueda contextualizar cuál fue el desarrollo posterior en 2006, la Corte Interamericana señala en Barrios Altos que las leyes de amnistía, indulto, punto final, son contrarias ab initio a la convención, son contrarias desde que nacen a la convención. Y dice la Corte algo muy poderoso: y no deberían surtir efectos. Por ser contrarias a la convención no deberían surtir efectos, porque nacen viciadas, nacen siendo contrarias a la convención, por lo cual no deberían surtir efectos de los ordenamientos jurídicos. Cuando Perú recibe esta sentencia, pues tenía un caso específico, el caso de Barrios Altos, de este operativo militar, pero los funcionarios que van a aplicar esta sentencia se preguntan: ¿esta decisión tiene efectos solo para el caso Barrios Altos, solo para las víctimas declaradas en este caso, o para todos los casos y dentro del ordenamiento jurídico peruano? Y lo que ocurre es que en la interpretación que solicita Perú respecto a estos efectos, la Corte en 2002 hace referencia y dice: los efectos de la decisión de la Corte pues no son solo para las víctimas Barrios Altos, sino para todo el ordenamiento jurídico. Esa es la capacidad transformadora de las decisiones de la Corte Interamericana. Y entonces, de esa manera se genera ya esta evolución de que las decisiones de la Corte Interamericana, primero, no son solo para cada uno de los estados, y segundo, no son solo para los casos que se resuelven, sino para todos aquellos casos que eventualmente tienen el mismo problema, e inclusive a las potenciales víctimas de las mismas violaciones de derechos. El caso de Barrios Altos pues tiene que ver con un operativo en específico, pero las leyes de autoamnistía que se habían emitido en Perú pues no eran solo para las personas que participaron en este operativo, sino en todos aquellos operativos que tenían que ver con esta lucha contra el terrorismo en esta década de los 90 en Perú. ¿Y esto cómo evoluciona? Evoluciona en el famoso control de convencionalidad, y es bautizado, digo bautizado porque, como ustedes ven, esta obligación nació desde la instauración de la Convención Americana en 1969, va desarrollándose con las reflexiones de estos votos concurrentes, de estos votos salvados, y propiamente es incorporada en una decisión en el caso Almonacid Arellanos. El caso Almonacid Arellanos pues es otro caso de indulto, pero en Chile. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque la Corte hace una explicación en este famoso párrafo que se repite muchísimo, pero que si no se entiende a Barrios Altos, creo yo, no se puede entender Almonacid. Y es que en Almonacid la Corte dice: los jueces estaban obligados a aplicar la Convención Americana en este caso. Y no solo la Convención Americana, que a mí es
que para mí es lo más poderoso, sino la interpretación que la Corte Interamericana ha hecho sobre los derechos, sobre los artículos de la Convención Americana. ¿Y esto qué significa? Pues significa que los jueces chilenos bien podían aplicar el estándar establecido en Barrios Altos y declarar que estas leyes de amnistía que se habían emitido en Chile, pues son contrarias a la Convención. En Almonacid Arellano entonces surge esta primera etapa de este bautizo, de estas obligaciones de incorporar derecho interno. Y se señala que son los jueces los que tienen que realizar estas incorporaciones. En el caso de los ex trabajadores del Congreso versus Perú, que en el mismo 2006, la Corte es un poco más mesurada porque, pues, aunque esto suena bastante, es una herramienta muy poderosa para los defensores de derechos humanos, es una herramienta que puede causar mucho ruido frente a las autoridades estatales. ¿Y esto por qué? Porque tenemos o tendrían en una mala lógica, en una descontextualización, un órgano externo que posiblemente sea el que esté revisando y que esté señalando cuáles son las actuaciones que deben tener sus jueces. Y entonces en ex trabajadores del Congreso versus Perú, la Corte señala algo importante y dice, tiene que realizarse ex oficio, pero además señala algo importante que es, tiene que realizarse en el marco de las competencias de cada uno de las judicaturas. Entonces esto en gran medida genera un respiro para los estados. ¿Por qué? Porque esta obligación de incorporar los estándares internacionales tiene que hacerse de conformidad con el ordenamiento interno. La Corte Interamericana es deferente frente a cada uno de los estados y sobre todo en esta decisión que se repite muchísimo, este precedente se repite muchísimo en otras decisiones, reconoce que existe una pluralidad de sistemas y que pues cada uno de los estados tiene la capacidad de establecer cómo se van incorporando estos estándares y se reconoce estos ordenamientos internos. Para 2010, en el caso Vélez Lor versus Panamá, del señor Jesús Vélez Lor versus Panamá, la Corte da un paso muy importante y deja atrás esta idea de solo los operadores jurídicos, sino que abre la obligación de incorporar estas normas de derecho interno también para las autoridades administrativas. Recuérdense que en Vélez Lor, el caso Vélez Lor tiene que ver con la detención y la privación de libertad arbitraria del señor Vélez Lor en Panamá por parte de autoridades migratorias que no son jurisdiccionales. Y la Corte hace un desarrollo muy importante de la obligación que tenían estas autoridades migratorias respecto a estas obligaciones de respeto, garantía y de adoptar disposiciones de derecho interno. Para 2018-2019, la Corte inclusive va más allá y hace énfasis en que estas obligaciones también cubren, esta obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, también cubre al legislador. En el caso Molina Terces versus Guatemala y en el caso de la masacre del Mozote versus El Salvador, en estas medidas provisionales, la Corte hace un énfasis a los legisladores de Guatemala y de El Salvador que no pueden incorporar leyes de amnistía, punto final, cuando se tratan de violaciones de derechos humanos, que la impunidad es una de las más graves violaciones de derechos que conjugan una serie de actos que son contrarios al mismo objeto y fin de la Convención. Y finalmente, pues en las opiniones consultivas se va abandonando ese criterio de que las opiniones consultivas no generan efectos, y desde la opinión consultiva 21, que tiene que ver con personas, con temas, con el desarrollo de las obligaciones de los estados, de las personas en tránsito, de las personas que se encuentran en procesos migratorios, empieza a señalar y dice que el control de convencionalidad que tiene que realizarse no es solo de aquellas decisiones que nacen de procesos contenciosos, sino también de las opiniones consultivas, es decir, de lo que la Corte va desarrollando a través de estas consultas. Y entonces, ¿cuáles son los efectos de esa obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, de esas
de ese control de convencionalidad, como se le ha ido denominando? Pues tiene varios defectos. A nivel interno tienen varios defectos. El más fuerte, obviamente, es el de la expulsión de normas, expulsión de disposiciones que pueden resultar contrarias a la convención. Esto surgiría, por ejemplo, en casos como los señalados, cuando un Estado pretende incorporar una ley de amnistía que la Corte Interamericana tiene reiterada jurisprudencia y que ha señalado que pues eso es contrario al objeto y fin de la protección de los derechos. Pero también tiene un efecto muy importante y es este de la interpretación conforme de las normas internas frente a la Convención Americana. Es decir, buscar la interpretación que más se ajuste en su integralidad. Y aquí nosotros, me imagino que habrá muchos ecuatorianos en este foro, pues podremos recordar que el caso de la sentencia del matrimonio igualitario es uno de aquellos. La Corte Constitucional no declara inconvencional al artículo 67 de la Constitución, no declara inconstitucional la Constitución tampoco, pero sí hace una interpretación conforme, es decir, el artículo 67 a la luz de las obligaciones internacionales respecto a las familias homosexuales. Y aquí también hay que señalar algunos temas. La Corte, a lo largo de las decisiones, ha ido señalando y ha ido especificando que el control de convencionalidad se ancla al control de constitucionalidad. ¿Por qué? Recuerdan que yo les dije que en el caso de los ex trabajadores del Congreso versus Perú, la Corte ya emite la primera deferencia con los estados cuando señala: ustedes, estados, tienen la obligación de realizar el control de convencionalidad respetando cada uno de los ordenamientos jurídicos. Pues en el caso Cabrera, Montiel Flores versus México, en un voto razonado del juez Eduardo Ferrer MacGregor, se desarrolla esta idea de que el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad en un estado dado van de la mano. Cuando los jueces, y a esto hace referencia a esto, cuando los jueces tienen competencia o capacidad de realizar un control difuso de constitucionalidad, pues también tienen esa competencia de realizar ese control difuso de convencionalidad. Cuando los jueces tienen la competencia de realizar, no tienen la competencia de realizar un control de constitucionalidad, sino solo un órgano específico, le hace Cortes Supremas, Tribunales Constitucionales, Cortes Constitucionales, solo cuando existe un control concentrado, pues entonces en ese caso la mayor intensidad del control de convencionalidad, esto es, la expulsión de normas, solo le corresponde a la máxima instancia. ¿Cuál es la mayor intensidad del control de convencionalidad? Entonces, pues la mayor intensidad del control de convencionalidad está en aquellos estados que han previsto y que han aceptado un control difuso de constitucionalidad para todos sus jueces. Pero no solo para los jueces, sino también para los funcionarios administrativos. Fíjense que en el caso de Colombia y en el caso de Perú, pues está admitida la capacidad de los funcionarios administrativos de realizar un tipo de control, si nosotros le ponemos entre comillas difuso, porque en realidad el judicial review es judicial de jueces, pero tiene la capacidad de realizar un tipo de control de constitucionalidad de suyo propio, pues también tendrían la posibilidad de realizar ese control de convencionalidad de suyo propio. En el caso ecuatoriano, pues este es un tema que sigue estando en debate y sigue estando en debate porque parece ser que hemos cambiado de línea jurisprudencial y que a día de hoy pues todavía no está muy claro este cambio porque la Corte no ha hecho explícito el cambio de línea y además hay una decisión que es controversial respecto al tema de la votación y cómo fue adoptada. Me refiero en específico al caso 1116 15 EP/20. Entonces, ¿cómo surge esta obligación de adoptar normas internas? Pues primero, como les decía, con esta idea de ser un mandato de optimización, que los estados lo vayan acoplando de conformidad con sus capacidades. No obstante aquello, pues evoluciona interesantemente la década de los 90, de los 2000, señalándose ya obligaciones específicas, inclusive obligaciones que pueden ser enjuiciadas ante la propia Corte Interamericana. La Corte Interamericana va dándole nombre a este ejercicio
que lo hizo desde el primer caso, pero que va tomando fuerza con Almonacid Arellano y pues el posterior desarrollo que ha tenido. Este control, esta obligación de adoptar disposiciones internas de estas obligaciones internacionales no es solo de la Convención Americana, es de todos aquellos tratados que conforman el sistema interamericano y adicionalmente la jurisprudencia interamericana, lo que se conoce como este jus comune interamericano. Y lo más importante, la Convención, la Corte ha determinado una forma específica de realizar este control de convencionalidad, pues no, ha sido diferente y es diferente de la realidad de cada uno de los estados respecto a cómo ejercer este control de convencionalidad. Con eso, pues yo quedo para sus preguntas, traté de ajustarme al tiempo que habíamos acordado con Damián. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, igualmente, estimada doctora, por su magnífica conferencia. Por aquí tengo un par de preguntas. A ver, pero antes voy a ver si de pronto los amigos que están en Zoom tienen levantada la mano. Por favor, Kevin Sinfreire, lo escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Bueno, primero felicitarle por la ponencia. Y bueno, yo tenía una consulta. Quería hablar un poquito de la efectividad de esta disposición. ¿Cuánto ha sido la efectividad que se ha dado en los distintos países? De pronto hay algún informe, hay datos de, si bien usted nos ha mencionado que depende de cada país y también de que estos de forma progresiva, pero ¿todos los estados sí se han comprometido o existen estados que de pronto no desean acoger estas disposiciones, no desean adecuar su ordenamiento? Hablemos de los países, por ejemplo, que están en problemas, ¿no? Venezuela, por ejemplo, Cuba, no sé cómo se encuentran ellos. ¿Ha habido estados que han sido reacios a esto o sí hay compromisos en la mayoría de estados? ¿Cómo está el tema ya en la práctica? Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por la pregunta. Además, eso me permite desarrollar algunas otras ideas. Lo primero, señalar que, aunque este no es el objeto de la ponencia, pero las sentencias de la Corte Interamericana sí que han tenido una potencia transformadora en Latinoamérica. Nosotros podríamos hacer referencia, por ejemplo, a temas de libertad de expresión o graves violaciones de derechos humanos, que en específico pues tienen que ver con ese desarrollo, por ejemplo, de una figura inexistente como una figura del derecho penal internacional, que es la desaparición forzada y que se desarrolla de una manera impresionante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, desde el caso de Honduras, del primer caso, Velázquez Rodríguez versus Honduras, porque se va estableciendo cuáles son los elementos. Entonces sí que ha tenido una capacidad transformadora. Datos duros, pues Kevin, usted encuentra estos a partir de los informes de la Corte Interamericana anuales. La Corte Interamericana tiene un apartado en el informe anual cuando rinde cuentas ante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, y en esta parte de este informe señala cuáles son los estados que pues no han cumplido con las obligaciones del sistema interamericano. Y en gran medida, pues efectivamente, los estados tratan de alguna manera siempre de cumplir. Hay casos excepcionales, por ejemplo, Venezuela, el caso de República Dominicana, que pues no hacen nada ni siquiera para aparentar que cumplen. Pero todos los estados en gran medida siempre tratan de tener una buena nota, hablando coloquialmente, es decir, no estar en esta lista negra de incumplimiento de las obligaciones internacionales. Y además esto me permite enfatizar en una idea que no la dije en la exposición, y es que esta obligación de adoptar disposiciones a nivel interno de las obligaciones internacionales genera, y esto es un tema muy importante, genera una gran capacidad a nivel interno de receptar estos estándares de conformidad a las necesidades que existen en cada uno de los países. ¿Qué quiero decir con esto? Pues podemos poner el ejemplo de lo ocurrido en 2018 con Perú.
cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski pretende darle un indulto humanitario a Fujimori, que fue sentenciado por la justicia peruana por el cometimiento de graves violaciones de los derechos humanos que tuvieron su origen en casos del sistema interamericano, específicamente Barrios Altos, Cantuta, Durán Ugarte. Y pues cuando en Perú surge esta noticia de que eventualmente se va a otorgar un indulto a un presidente que fue declarado responsable por graves violaciones, las víctimas empiezan a movilizarse. Y el juez de la Corte Suprema que estuvo en el conocimiento de la causa, realiza un control de convencionalidad, realiza un incidente de control de convencionalidad. Y en el análisis de si el indulto se ajusta o no a la convencionalidad, pues determina que no. Si ustedes se dan cuenta, pues esto es poderosísimo, y es poderosísimo habida cuenta de que le permitió al juez interno solventar el problema sin que el caso llegue a la Corte Interamericana. Cuando la Corte estaba buscando una audiencia para analizar el cumplimiento de estas decisiones, Barrios Altos, Cantuta y Durán, pues el caso ya estaba siendo resuelto a nivel interno. Esta obligación de adoptar disposiciones a nivel interno le otorga una herramienta muy poderosa, les otorga una herramienta muy poderosa a los funcionarios internos para buscar mecanismos dentro de su ordenamiento y cumplir con estas obligaciones internacionales. Bien, por aquí tenemos también la mano levantada de María del Cisne Tobar. Vamos con la última pregunta de la doctora. Le escuchamos. Muchas gracias. Primero felicitar a la excelente ponencia de la doctora y justamente teniendo en cuenta lo que se estaba hablando anteriormente de que si no se cumple con lo dispuesto por la Corte Interamericana, se entra dentro de una lista negra de incumplimiento. La pregunta es, ¿cuáles serían las consecuencias directas para aquellos países que se encuentran dentro de esta lista y que justamente incumplen con lo prometido dentro de Corte? A ver, la Convención Americana establece en el artículo 65 que los estados que no han cumplido con las obligaciones tiene que ser reportado esto por parte de la Corte Interamericana. Y esto es lo que se informa en este documento que anualmente la Corte remite a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué pasa ahí? Pues que eventualmente puede darse una sanción política, es decir, una moción de rechazo, una moción de buscar que el Estado cumpla, pero ya no es eminentemente jurídica. Recuerden que estamos ya en el nivel del derecho internacional, con lo cual pues no existe un órgano coercitivo que obligue al cumplimiento. No obstante de aquello, pues como les digo, el cumplimiento de las decisiones genera esta confianza de los estados para que también tengan conocimiento. El cumplimiento de los estándares internacionales, de las decisiones internacionales de derechos humanos, también es evaluado en el riesgo país. Entonces podríamos decir que tal vez no tiene una coerción eminentemente jurídica, pero sí que va a tener efectos en las relaciones internacionales. Como les digo, pues la sanción prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos es que la Asamblea, pues, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos emita un tipo de sanción. Qué bien. Ok, estimada doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto, como siempre, escucharla. Profesora, yo siempre pues puedo decir con muchísimo gusto que soy uno de sus alumnos y siempre sigo de cerca sus ponencias y de verdad es un honor poderla tener también en este diplomado. Doctora, muchísimas gracias. Pues le cedo la palabra para que pudiera despedirse de nuestros cursantes. Muchísimas gracias, Damián, siempre por la oportunidad. Para mí es un verdadero honor participar en estas capacitaciones y como le digo, pues para mí siempre el mayor de los respetos a toda esta actividad maratónica con la capacitación a nuestro foro de abogados siempre. Muchas gracias y pues que continúen una feliz jornada con las demás expositoras. Buena noche. Encantado, muchísimas gracias.
Muy bien, y con todos ustedes, apreciados cursantes, a continuación vamos a presentar a la doctora Alejandra Cárdenas Reyes. Ella